Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero hablar de ciencia de datos, de Machine Learning, en particular de, de regresión lineal, un concepto bastante amplio que se requiere afianzar mucho en ciencia de datos. Entonces voy a poner aquí ya mi presentación RISE. Entonces es regresión lineal lo que les quiero hablar. En primera instancia, la regresión lineal intenta es ajustar una variable dependiente y en función de una variable independiente x, en el siguiente sentido, es decir, mostrar que y depende linealmente de x, así, y igual a m veces x más b, donde m y b serían unas constantes a determinar, y donde esos parámetros m y b del ajuste se obtienen a partir de los datos. El parámetro m se conoce comúnmente como la pendiente y determina la ponderación que tiene la variable independiente x. Una ponderación a unos pesos. Por otro lado, el parámetro b se conoce como el intersecto y es el valor que toma la variable independiente y cuando x es igual a 0. Nosotros esto lo hemos visto varias veces y es en álgebra de trigonometría, en los cursos básicos, en los que para las rectas en el plano de la forma y igual a mx más b, pues cuando x vale 0, pues y va a valer b, y es decir, b se le conoce como el intersecto de la recta en el origen o intersecto con el eje y. Existen dos tipos de relaciones lineales, que son las determinísticas y las estadísticas. Vamos a ponerla aquí como las determinísticas. Bueno, pues separamos, le ponemos un asterisco. Las determinísticas y las estadísticas. eh, Aquí le cambiamos, hacemos cambio de línea. Y aquí también doble espacio. Y así ya nos queda la diapositiva separando los dos tipos de relaciones lineales, una determinística y otra estadística. En la determinística, las variables independientes determinan absolutamente y sin error las dependientes. Por ejemplo, si se conoce el radio de un círculo, se puede determinar su circunferencia o perímetro hasta cierto nivel de incertidumbre. De tal manera que ese es 2pi por r, es decir, 2pi veces el radio. Entonces, nuestra variable c, la variable dependiente c, depende linealmente de r, y también pero de forma determinística. Sin embargo, para el caso estadístico, la dependencia lineal no es tan exacta y se debe tener en cuenta un error residual entre las observaciones y los valores predichos. Un ejemplo de esto me parece muy bueno es el peso de una persona en función de su altura. Intuitivamente esperamos que entre más alta sea una persona, mayor será su peso. Aunque ya después de cierta edad no siempre pasa y para algunas personas que miden lo mismo tendrán pesos diferentes. Entonces, no siempre la altura eh, determinará peso diferente, es decir, diferentes alturas determinan pesos diferentes, no necesariamente. Pero, porque en las relaciones lineales con pendiente positiva, para alturas diferentes tendríamos pesos diferentes. Mm, Entonces, pero en la realidad eso siempre genera esos errores. Aún así, esta relación no se cumple perfectamente y puede haber varias personas con igual altura, pero diferente peso. Aquí vamos a, valiéndole de NumPy como NP y Matplotlib.pyplot como PLT, estas dos librerías, vamos a graficar. Primero hice una prueba
recordar cómo con np.random.run y un solo argumento, en este caso 1000, eso me genera un arreglo de NumPy de unidimensional, una matriz de una matriz fila, con 1000 números aleatorios entre 0 y 1 que distribuyen normal. Y al restarle 0.5 ya estos números en este arreglo que noté como prueba se, se van a mover entre, ya no entre 0 y 1, sino entre menos 0.5 y 0.5. Entonces se van a mover números aleatorios que se mueven alrededor de 0, pero con un valor máximo de 0.5 y un valor mínimo de menos 0.5. Para ver eso, yo voy a poner, lo puse que me lo graficara Matplotlib, me hiciera un histograma con estos valores y miremos que el gráfico que nos da, miren este histograma que no tiene ninguna regularidad, o sea, no hay ningún comportamiento acampanado. Entonces, de ahí que digamos que estos valores que tomé, miren, en el eje X, que tomé entre menos 0.5 y 0.5, distribuyen normal. De hecho, si yo corro otra vez este código, me dará otra distribución que tampoco tiene alguna comportamiento alrededor de algún punto entre los valores, entre menos 0.5 y 0.5 que random.run genera. Miremos así otra vez que no. Ocultamos otra vez el código y miren que no. De ahí que decimos que la función np.random.run siempre nos genera números aleatorios que distribuyen normal. Y ya gracias a eso, yo puedo generar un arreglo X con este np.random.run 100 números entre 0 y 1, que al multiplicarlos por 10 se me van a volver números entre 0 y 10. Y ya si alterar números entre 0 y 10, que números aleatorios entre 0 y 10, 100, genero unos números E que van a ser, bueno, pues 100 números aleatorios entre 0 y 1, menos 0.5, entonces entre menos 0.5 y 0.5, y por 10 entre menos 5 y 5. Entonces así es una variable que en definitiva es una regla de NumPy de 100 números que se mueven entre menos 5 y 5. Y bueno, ya voy a coger a y como 3 veces x más 5, es decir, una línea recta, y al sumarle el le estoy sumando un ruido que hace que los valores de y ya no se muevan exactamente sobre la recta dependiente 3 e intercepto 5, sino que se muevan alrededor de esa recta, subiendo a lo más 5 unidades y a lo menos 5 unidades. Y así, y ya con Matplotlib le pido que me grafique el scatter plot de x contra y. Y le pido con Matplotlib también que me grafique no solamente un gráfico de dispersión, sino una línea poligonal con la función plt.plot, que la genero así, en la que las abscisas de los puntos las genero con la función np.arrange, que me genera números enteros, en este caso, entre 0 y 10. Y esos números enteros entre 0 y 10 les voy a aplicar, los voy a multiplicar a todos por 3 y les sumo 5 para que se muevan por la recta dependiente de 3 intercepto 5. Y defino el color de este gráfico como con K. Bueno, entonces así, mire que lo que obtengo al correr es como aparece acá, es este gráfico en el que vemos que hay un montón de mediciones, que son los 100 puntos azules que vemos acá, pero que hay una tendencia de los puntos hacia esta recta negra, por decirlo así, hacia esa recta. Entonces, la línea negra muestra la tendencia del ajuste
y podemos ver que si esta línea no atraviesa perfectamente, bueno, que esta línea no atraviesa perfectamente cada dato, cada punto será un dato, pero sí representa de manera aproximadamente, de manera aproximada la tendencia que siguen. De manera, hagámosle aquí que me gusta más redactarlo así, de manera aproximada la tendencia que siguen, o control menos. Entonces podemos ver que esa línea no atraviesa perfectamente cada dato, pero sí representa de manera aproximada la tendencia que siguen esos datos. Y eso en regresión lineal es lo que se busca, esa línea, encontrar esa línea que para un conjunto de datos que visualmente no siempre se puede, pero se puede ver como un diagrama de dispersión. Eh, y ahora, cada dato tiene un error entre lo observado y lo predicho. Entonces, lo observado es el punto, lo predicho es la recta. Este error se grafica en rojo más abajo y para eso miremos las funciones miremos que este gráfico ya nos muestra la misma recta y para cada punto nos traza un segmento vertical que va del punto a la recta, un segmento rojo vertical. Y estos segmentos rojos, sus longitudes son el error que hay entre lo observado, el punto azul, y lo predicho, el punto correspondiente verticalmente a ese punto azul sobre la recta. Ese es el error. Para graficar ese error, ¿qué se hizo? Hombre, a mí siempre me gusta hablar del código que se utilizó y es, con PLT puedo también graficar los segmentos error con la función error bar. Error o error bar, escribámoslo error bar, donde le das a X contra Y, que ese es el que generó los puntos, X y Y generan los puntos, y el Y error o Y error, bueno, pues en realidad ese es el que, en el que nosotros vamos a darle, miren que vamos a, con np.sec subión, a concatenar a la matriz E, que era un arreglo de NumPy unidimensional, con una matriz de ceros que tenga el mismo tamaño que E. Para eso se hace con np.ceros subión like, para que genere un vector de ceros del mismo tamaño de E, como E. Y lo que hacemos con ese arreglo concatenado, esa matriz de dos columnas, en la que una de las columnas son los valores de E y otra va a ser, la otra columna son de unos, lo transponemos con el atributo .t y ya con eso, y le decimos que los trace rojo, con este argumento c igual a, entre comillas, simples r, y así es con esta función la que nos permite trazar los segmentos error. Como sabemos, plt.scatter, x contra y, nos genera el mapa de dispersión o el gráfico de dispersión y con plt.plot las líneas poligonales. En este caso, la línea poligonal es una línea recta para ver la tendencia o el ajuste de estos puntos, de estos datos. Es así, vemos entonces, gracias a error bar, los segmentos error, a scatter plot las observaciones, con plot la línea de tendencia o la de ajuste, de regresión lineal. Bueno, entonces ahí ya nos quedó, acá, si la corremos, nos dice que hay un problemita con uno de los códigos. Vamos a ver que el error a cuál se refiere, volvamos a nuestro cuaderno para verlo más rápido, que en la presentación RISE bajamos hasta donde nos indica que línea 2D objeto no tiene propiedad HFMT. Vamos a darle aquí a correrlo de nuevo y vamos a HFMT none. Vamos a quitarle ese argumento. Dejemos nada más el color y demás. Y, no, es que con HFMT ya sí, no,
los deja por aparte, entonces lo necesitamos, entonces control Z, el HFMT none, lo necesitamos para que los líneas no queden así juntos, y aquí le borramos para que quede. Entonces, este error bar necesita este argumento para que no se junten de esa manera. Y aquí nos dice que le molesta error de atributo. Línea 2 de objeto no tiene propiedad HFMT. Aquí lo tiene con mayúscula, pongámosla con minúscula. Y no, entonces bueno, decimos, bueno, vamos a la documentación, la función plt.errorbar, entonces buscamos a plt.errorbar, esta es una función de matplotlib, entonces le ponemos de función de plt.errorbar functions of matplotlib. Y miramos la documentación para cuadrar eso. Entonces aquí nos muestra, bueno, y ella qué es lo que hace para la documentación. Eso es algo que una competencia que debemos de adquirir en ciencia de datos, es buscar la comunidad que nos oriente sobre las funciones. Aquí nos dicen la sintaxis, nos dice que hay un argumento, aquí no aparecen dentro de los argumentos este que nos apareció acá. Lo que aparece es XY, YR, XR, FMT, es FMT. Entonces, bueno, vámonos acá. A ver si de pronto fue que se nos fue una H de más, es FMT nomás. FMT, vamos a ver. Y vemos que sí. Entonces fue que de pronto el de autocompletado el autocompletado de Jupyter Notebook nos generó esa H por accidente. Pero nos queda la competencia de, bueno, ¿y cómo buscas para corregir? Es que en esta perspectiva de orientación a objetos de Python, lo que te debes centrar es en caracterizar las funciones que se utilizan para, en ciencia de datos, por ejemplo, visualizar. En este caso, la función error bar. Entonces, bueno, también podemos ver acá, a mí me gusta más la documentación original. Entonces, para aquí en esta, aquí nos aparece FMT, nos aparece toda la que es directamente la página oficial de Matplotlib, me gusta más. Aquí ya nos dice cuáles son los parámetros de la función error bar, XY, XError, YError, FMT, que hace ese parámetro, para qué es. Dice que el formato para los puntos de datos. Entonces, observar la documentación es la que por ejemplo, te ayuda a resolver estos problemas. Y bueno, ya con eso podemos seguir en nuestra presentación, en la que vimos pues ya los segmentos error. Y ahora, en este camino de regresión lineal, veamos, volvamos a nuestra presentación RISE, el concepto de mínimos cuadrados. Entonces, dicen que en 1800 Gauss y Legendre encontraron una forma de realizar este ajuste, minimizando la suma de los errores al cuadrado, conocido como el error cuadrático medio, Mean Square Error, por sus siglas en inglés. Entonces el MSE, Mean Square Error, se define como 1 sobre n por la suma de los cuadrados de los errores. Los errores serán siempre, como vimos en el gráfico, aquí ya de forma analítica, los errores son la diferencia. Esa diferencia me va a dar es una longitud. Esa longitud es de los segmentos rojos. Esa diferencia, la diferencia entre el valor predicho y el valor observado. Donde Y gorro es el valor predicho por la regresión
y y sub i es el valor observado. Los valores, ya cuando se minimiza este error cuadrático medio, ya tenemos nuestro modelo de regresión lineal. Es decir, la recta que mejor ajuste el conjunto de datos, el conjunto de puntos, como vemos ahí. En realidad, esa recta ya está determinado. ¿Cómo la podemos hallar? Pues ya va a ser la recta dependiente M definida así, como x barra y menos x barra y barra sobre eh, x barra al cuadrado menos, bueno, no, en este caso la barra está después, entonces sería x cuadrado barra menos el cuadrado de x barra. Y B, el intersecto va a ser entonces y barra menos m veces x barra. Y así, ya con esos parámetros m y b hallados de esta manera, ya vamos a tener nuestra regresión lineal, es decir, la recta que mejor ajusta los datos, que mejor describe, eh, es decir, o que arroja el menor mean square error, o sea, el menor error cuadrático medio. Eso se puede calcular aquí, por ejemplo, lo hacemos en código con código de Python. Mire que aquí cojo el vector X, le calculo su longitud con la función len y esa longitud la defino como n y la pendiente m la hallo como, así como me lo indica la fórmula, mire que con np.sum de x por y. Entonces, esta ya me va a dar la suma de los productos de x por y, menos np.sum de x por np.sum de y dividido n. Entonces, así él nos va a calcular en este caso, mire que al dividir por n en el segundo término, está hallando un promedio. Está hallando el promedio de NP punto de la suma de los productos y, y el producto de las sumas sobre np.sum de x por x menos np.sum de x al cuadrado. Aquí nos queda entonces, aquí nos quedó muy ocultico el 2, no quedó como visible. Vamos a ver si hizo el cambio de línea el software y no. Cuando nos queda así, que nos queda tan montada la fórmula, de pronto sería bueno para en aras de mostrar cómo se hace el cálculo, cómo escribes el cálculo. Usted el numerador lo podría darle nombre. Uno tiene allá para la fórmula anterior, mira que tenemos que la pendiente es eh, en realidad aquí está el promedio de x por y. En realidad este código acá, vamos a revisarlo. Volvamos a nuestro cuaderno Jupyter Notebook porque pueden haber cosas que todavía en la fórmula debemos de dejar claras, leerlas muy bien con despacio y vamos a cortar la historia académica con Control Shift menos. Y la fórmula de mean square error, aquí donde dice que será y gorro, y aquí dejamos esta fórmula solita, con la del intersecto sola, la de la pendiente sola, y aquí vemos de que está bar, pero del producto. Entonces, cuando es bar del producto, está diciendo, está hallando el promedio de los productos entre los valores X y los valores y correspondientes. Es por eso que allá calculan de esa manera. Entonces, aquí está bien definido el lenguaje LaTeX y allá nos pasamos al código Python y podemos, bueno, pues es que
el producto, el promedio del producto lo puedes poner como, digámoslo como XY, promedio. Bueno, pues pones el promedio de los productos. ¿Y eso qué es? Pues simplemente es la suma de todos los productos dividido n. Pues lo pones aquí, np.sum, np de todos los productos, x por y divides por n. Divides por n. Y ahí con eso tienes el promedio de los productos. Y en el otro necesitas es el promedio, pero el promedio de las x por el promedio de la y. Ah, bueno, entonces en otra línea pones x prod y prod. ¿Para qué querés decir? Bueno, el producto del uno por el producto del otro. Eso va a ser igual a np punto la suma de las x por np punto la suma de las y dividido n. Si ya tengo el promedio del uno por el promedio del otro. Bueno, en realidad el promedio del 1 sería dividir por a la suma de las x sobre n, y ese sería el promedio de las x, y np.sum de y también lo dividiría, y en definitiva nos quedaría un n al cuadrado en el denominador a lo último, pero en este nos piden, vamos a revisarlo, si revisamos acá, nos están pidiendo es x barra, el promedio del uno por el promedio del otro. Y en el inicio nos dan el promedio del producto de x y y. De hecho, esta barra aquí queda como una barra muy cortica, entonces yo lo voy a cambiar con overline, o overline, para que no nos genere confusión. Y miremoslo ya cómo nos queda. Entonces, aquí ya nos queda una barra más elegante, mucho más bonita en LaTeX. Esa es de las ventajas, otras de las ventajas de LaTeX. Bueno, así nos quedó. Vamos a corregir esta partecita. Y es que en definitiva, cuando usted calcula promedios, si obedecemos esa fórmula como está, aquí deberíamos es el promedio de las x, dejémoslo así solito. Vamos a ponerlo acá solito. El promedio de las x, la suma de las x sobre n, y el promedio de las y sería las y promedio, ¿no? Promedio, m, o pro simplemente, para no dejarlo muy largo. Esas también las ventajas de definir las variables de una manera mnemotécnica que le permita recordar. Así, np sum, np.sum, esta es la notación de punto de Python, de todas las y dividido en. Bueno, entonces así ya nos quedó ese. Y ahora nos dice que debemos de, para hallar la pendiente, calcular el promedio de los cuadrados de las x. Ah, bueno, entonces x, x cuadrado, el promedio de los cuadrados, pongámosle pro, entonces, el promedio de los cuadrados. Entonces eso es, hombre, pues np.sum de las x al cuadrado. Es decir, primero calcule los cuadrados, luego súmelos y divida por n. Entonces, esto nos dice, por eso es que la dejamos en el interior, el cuadrado entonces de todos los datos, de todas las abscisas de los datos, de los atributos, sumamos todos los cuadrados y dividimos por n, así tenemos el promedio de los cuadrados.
el promedio de los cuadrados y después nos dice el cuadrado del promedio. Ah, bueno, pues el cuadrado del promedio, entonces X. Ese lo tendremos que poner el promedio. Bueno, en realidad el primero debería llamarse mejor el promedio del cuadrado, si lo lee como se lee, pues sería pro qua el promedio del cuadrado y este sería el cuadrado del promedio. Entonces aquí qua pro, como se lee. Y así me queda np punto sum y aquí les va a sumar para hallar promedio. Bueno, pues como es el cuadrado del promedio, pues es calcular el promedio de las X y ahí ya tengo el promedio y luego elevar al cuadrado, pero bueno, eso ya lo tenemos, ese promedio ya lo tenemos arriba, eso es X pro, el promedio de las X y ahora lo elevo al cuadrado, ya. Entonces así utilizamos lo primero que hicimos acá, que calculamos el promedio acá. Entonces con X pro ya tenemos el promedio, lo elevamos al cuadrado y ya tenemos el cuadrado del promedio. Y así ya la pendiente la escribimos más cortico porque entonces ya no escribimos de esta manera, sino que cambiamos a este primero en el numerador por XY Pro. XY Pro. Cambiamos al segundo del numerador, que es muy largo, por X Pro por Y Pro. Entonces, X Pro por Y Pro. Por Y Pro, es decir, el promedio del uno por el promedio del otro, así como nos lo pidieron allá. Y en el denominador, el promedio de los cuadrados, entonces cambio esta primera parte por X, promedio de los cuadrados, y el otro lo cambio por el cuadrado del promedio, X cuadro pro. Así ya nos queda XK pro, listo. Entonces ahora sí, nos quedó según la definición que nos encontramos allá. Y así nos quedó un poquitico más corta la fórmula. Esta es una forma muy buena porque es didáctica para leer y lo que se busca es la legibilidad del programa según como nos hayan entregado la pendiente. Entonces así ya uno revisa y ahora lo ponemos a que corra. Entonces, y vemos de que nos quedó 4.48 y 2.94, que es muy alejado porque nosotros tenemos una pendiente de 3. Entonces uno ve, debe ser que hay algún problemita. Entonces revisamos esta fórmula porque pareciera que tuviera un problemita en su definición. Entonces la buscamos en internet y decimos, bueno, pues en regresión lineal, ¿cuál es la pendiente? La pendiente de la recta de regresión lineal. Entonces, esa fórmula, la pendiente de regresión lineal, vamos a ponerle, mirar esta vez, si nos entrega esa fórmula, que usualmente es una fórmula que no tiene expresión matricial. Aquí nos están dando que es n veces la suma de los productos menos la suma del uno por la suma del otro. Entonces aquí nos piden que calculemos esa pendiente, es con n veces la suma de los productos menos los productos de las sumas. Entonces nos dan una fórmula que con seguridad debe ser una fórmula equivalente a la que tenemos acá. Vamos a buscar otra, a ver que de pronto se nos parezca más a esta. Vamos a ver acá, que generalmente uno encuentra fórmulas equivalentes. Hay una de las cosas que también me gusta mucho y es uno poderla mejor deducir por sí mismo. Eso se
se puede deducir utilizando álgebra lineal. Recta de regresión, vemos aquí, no nos está dando una muy buena. Vamos a ver aquí, vamos a darle aquí en este, a ver qué tal. Bueno, entonces aquí nos dice que esa también nos da una muy parecida. N veces la suma de los productos de las atributos por sus valores respectivos de y, o sea, los x sub y sub i, sobre n veces la suma de cuadrados menos el cuadrado de la suma. Menos, bueno, vamos a implementar esa entonces. Entonces vamos a ponerle n veces la suma de los productos. Entonces aquí nos volvemos a nuestra presentación y pongámosle que esta sea, aquí nos lo pusieron, o transformémosla, hagamos una transformación y es, si dividimos todo por n, numerador y denominador en esta, nos quedará el promedio de la suma de productos y nos quedará no x barra por y barra como aparece allá, es que el problema ya es que aparece, o divides por n cuadrado, y si divides por n cuadrado, ahí sí nos quedará el promedio del uno por el promedio del otro, y nos quedará, sí, es que para que nos quede de esa forma, como aparece ahí, no me gusta. Vamos a ver si dividimos por n, por n al cuadrado, miremoslo, hagámoslo con la pizarra, tomemos esta imagen, entonces tomamos la herramienta de recortes y donde nos da nos da la formulita para la pendiente, tomemos solo esta partecita, que aquí la denotan es con A, y nos la llevamos para nuestro OneNote, y aquí, pongámosle acá, peguémosle nuestra pendiente, y transformémosla, entonces, para que nos quede como mejor. Entonces, así, si dividimos numerador y denominador por n, obtendremos arriba, tendremos que este primer término se nos vuelve simplemente la suma de x y y, la suma de los productos respectivos. Y en este, en realidad para que nos queden promedios, deberíamos dividir es por n cuadrado. Al dividir este primer término por n cuadrado nos queda que un n se nos cancela, nos queda entonces en realidad esto aquí sobre n. Y aquí dividir por n cuadrado, ahí es donde nos queda el promedio de las x por el promedio de la y. Y aquí abajo también al dividir el primer término por n cuadrado, te queda el promedio de, aquí es donde hay que escribirlo con cuidado y es el promedio de la suma, el promedio de los cuadrados. Entonces ponemos de x sub i cuadrado, su promedio. Entonces, ya está. Pero no de x sub i, sino de los cuadrados. El promedio de los x sub i, bueno, de pronto estamos abusando del lenguaje, podemos escribirlo como, la variable al cuadrado, su promedio. La variable al cuadrado, su promedio, entonces lo podemos escribir así. El cuadrado de la variable, el promedio de ella. Entonces por eso la barra va después o más arriba del cuadrado. Entonces el cuadrado, la variable al cuadrado, su promedio, y menos, aquí al dividir por n cuadrado, entra el paréntesis y me queda el promedio de x al cuadrado. Entonces así, lo que nos faltaba ya, muy probablemente es que arriba sí nos queda el promedio de los productos, más
el promedio del uno por el promedio del otro sobre el promedio del cuadrado menos el cuadrado del promedio. El promedio del cuadrado menos el cuadrado del promedio. Entonces yo creo que allá, vamos a acabar de mirar aquí, ¿qué será? Aquí está, el promedio del producto menos es que arriba es, aquí nos apareció menos, siendo que la fórmula es el numerador más. Entonces, aquí tenemos que arriba es con más, aquí nos queda es con más, y, y ya aquí en la programación le pones que es que aquí va es más, entonces el promedio del producto más el promedio de X por el promedio de la Y sobre el, el promedio del cuadrado, del cuadrado de la variable, menos el cuadrado del promedio. El cuadrado del promedio. Así ya estamos bien. Ahora sí, si lo corremos, debemos de obtener un resultado que tenga sentido. Y aquí nos dio otro que menos que tiene sentido porque nos da menos 104b y 25 la m. No tiene sentido. De hecho, pongámosle siempre imprimir primero la pendiente, control X, aquí, control V. Entonces, el parámetro de pendiente primero, luego el del intersecto, y volvamos a revisar el promedio de los productos. Entonces, sumamos los productos, dividimos por n. Eh, el promedio de X, sumamos a X y dividimos por n. El promedio de la Y, sumamos la Y y dividimos por n. Eh, el promedio de los cuadrados, sumamos los cuadrados, dividimos por n. Y el cuadrado del promedio es, hallamos el promedio y luego se lo vamos al cuadrado. Hallamos el promedio y luego eso es perfecto. Ah, es que arriba es más y abajo es menos. Arriba es más y abajo es menos, está bien. Está menos. Vamos a ver si algún paréntesis se nos fue. X Pro por Y Pro. Vamos a ver qué será lo que nos está generando problemas. Vamos a ver si es que los valores X y Y aquí no cambian en este proceso. Entonces vamos a correr de nuevo, ya que tenemos que aquí era sumando. Que aquí era sumando. Miremoslo en otra página adicional. Vamos a ver si otra página con mucho mejor. Una página como, de pronto como, pongámosle regresión lineal. Vamos a poner un punto PDF que nos dé una mejor referencia. Y aquí nos trae un PDF con él para revisar la fórmula, a ver si hay algún problemita con ella. Y aquí nos dan los gráficos de dispersión. Aquí los segmentos error. Y aquí, no, ya no se viene en escovarianza. No, este no nos está ayudando mucho. Aquí está regresión lineal.
Aquí se nos está tardando en cargar. Mucho. Es que es un PDF también muy malito, muy mala calidad. Son puras imágenes de mapas de gráficos de dispersión, de scatter plots. Y aquí también tenemos la fórmula para, para los parámetros de la recta de regresión lineal. Aquí nos dice n veces la suma de los productos menos la suma de los unos por la suma de los otros, que es el dividir por n cuadrado, por n cuadrados que nos quedaron los productos como nos gustaron allá. Arriba es una me resta y abajo también. Aquí nos confirma que es resta y resta. Entonces aquí volvemos acá y volvemos de que no es que es resta. Nos confirman allá que es resta. Aquí también resta. Vamos a bajar acá. Aquí le ponemos resta. Y aquí también. Entonces corremos de nuevo. Y nos da ahora sí un valor más razonable que es de 2.94, un valor, una pendiente 3, pues originalmente nuestra recta desde la que generamos todo era de pendiente 3, entonces esta es una muy buena aproximación. Y el intersector a 5 y este es 4.48. Ahora sí tiene todo el sentido y hemos repasado bien sobre la pendiente de regresión, cómo se puede hallar con esta fórmula que se le llama, bueno, es una forma muy usual, pero me gusta esta presentación por no tener la notación sigma, una forma eh, muy sintética de presentarla, solo que hay que leerla con cuidado. Repasemos su lectura, entonces será el promedio de la variable producto menos el promedio de la variable x por el promedio de la variable y sobre el promedio de la variable cuadrado, del cuadrado de la variable x menos el cuadrado del promedio de la variable x. De esa manera se halla la m y así ya tenemos pues entonces repasado un primer acercamiento a la regresión lineal, el concepto de regresión lineal, que es en definitiva el proceso de hallar el regresor lineal, que en este caso va a ser una recta dependiente de M, intersecto B, que se ajusta o la que mejor ajusta los datos, en este caso estos 100 datos, que cada punto del plano será un dato que corresponde a un atributo X, un atributo X sub Y, junto a un valor dado de sub Y, un valor dado de sub Y, entonces en un aprendizaje supervisado. Muchas gracias.